Acá tenemos pasta de tamarindo, la cual se va a convertir en la famosa agua de tamarindo. Según la región, a este preparado que voy a hacer se lo llama agua, fresco o jugo de tamarindo. Para el que no conoce el tamarindo, ahora en la pantalla y al finalizar este video, les voy a dejar un video donde les cuento bien de qué se trata el tamarindo. Bueno, acá tenemos los dos ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta receta. Por acá tenemos 100 gramos de pasta de tamarindo y por acá tenemos 100 gramos de azúcar. Ahora vamos a la cocina. En la cocina vamos a calentar agua en una olla. Cuando el agua esté hirviendo, agregamos el azúcar. Y agregamos con cuidado la pasta de tamarindo. Vamos revolviendo tratando de deshacer la pasta. Bueno, luego de unos minutos hirviendo y con la pasta bien deshecha, ahora apago el fuego y dejo enfriar. Una vez que dejamos enfriar, ahora vamos a llevar a colar. Ahora tenemos que colar esta especie de jarabe con pulpa de tamarindo porque ahí están sus semillas. Y para colar vamos a utilizar un colador. Colamos con paciencia todo este jarabe con la pulpa de tamarindo y continuamos. Cuando ya pasó la parte líquida, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a agregar de a poco 1 litro de agua. Con paciencia le vamos agregando el litro de agua, vamos colando y que vaya pasando el líquido. Continuamos. Bueno, acá ya tenemos listo el agua fresco o jugo de tamarindo. Ahora les voy a pasar a contar los beneficios para la salud de parte de este preparado. Contiene vitaminas de los grupos B, C y E. Además, contiene minerales esenciales como calcio, hierro, potasio, magnesio, zinc y fósforo. Tiene un alto contenido de fibra. Esta fruta tiene grandes beneficios para mejorar el tránsito intestinal y ayuda a tener huesos y músculos sanos y fuertes. Favorece el transporte de oxígeno en el sistema circulatorio. Regula el nivel de colesterol en la sangre. Protege el cuerpo del daño de radicales libres. ¡Qué buenos beneficios para la salud! Bueno, ahora voy a pasar a la parte que más me gusta. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar este preparado. Bueno, llegó el momento más esperado por mí, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer, en este caso, agua de tamarindo. Sí, la bebida que el Chavo hizo famosa mundialmente. Antes de pasar a probar esta bebida, le cuento que para aquella persona que vive en Buenos Aires y quiere conseguir pasta de tamarindo, en los supermercados del barrio chino, del barrio Belgrano, ahí va a poder conseguir pasta de tamarindo. Bueno, voy a pasar a probar agua de tamarindo por primera vez y les cuento. Un golpe knockout de sabores. Ay, lo que es esto. Qué personalidad que tiene.
Se hace notar, ¿eh? Qué sabor fuerte, delicioso, dulce, ácido, un manjar. Delicia total. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir filmando. Dejo y después voy a continuar. Bueno, como les dije, es un sabor con personalidad, fuerte, dulce y ácido. El nivel de acidez, como para que se den una idea, es más o menos parecido al nivel de acidez de una ciruela ácida. Y como para que se den una idea del sabor que estuve probando recién, voy a comparar con otras cosas conocidas. Podría ser una mezcla entre el sabor de la pasa de uva o pasa de ciruela. Más o menos por ahí está el sabor del tamarindo, pero sin duda es un fruto con sabor y mucha personalidad. Un sabor único y original. Ahora que acabo de probar esto, que voy a seguir tomando ahora porque es una delicia, se me ocurren muchos preparados para hacer con pasta de tamarindo. Así que estén atentos porque quizás tenemos algunas sorpresas a futuro. Bueno, ahora que probé la famosa agua de tamarindo por primera vez, les cuento que hace 2 años filmé para el canal la preparación y la prueba de sabor de la famosa agua de Jamaica. Sí, la otra bebida que el Chavo hizo famosa mundialmente. Tanto la agua de Jamaica como la agua de tamarindo, dos delicias que por algo el Chavo las nombraba frecuentemente. Antes de despedirme y seguir tomando esta delicia total, les cuento que ahora al finalizar este video les voy a dejar algunos videos muy recomendados, así que estén atentos, por favor. Y también estén atentos porque seguramente voy a hacer algún otro preparado con pasta de tamarindo. Bueno, ahora sí me despido, pero solamente por ahora. Bueno, los invito a que se queden en nuestro canal. Por favor, si les gustó el video, pónganle me gusta. Eso nos ayuda mucho. Y otra cosa que nos ayuda es que se suscriban a nuestro canal. Por favor, así seguimos agrandando esta comunidad. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, por favor, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me voy a seguir disfrutando de este manjar que es el agua de tamarindo. Nos vemos. Chau, 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 chau.